Bueno, a ver si Dios me ayuda como yo entrevistar a este profesional, porque ustedes saben que los periodistas obviamente no estamos preparados ni formados para hacer todo tipo de entrevistas, sino cuando son tan técnicas. Yo apelo a la indulgencia del doctor Robert Paulino. Él es un investigador, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE, doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en virología médica del Instituto Molecular de Michigan y manejo clínico VIH-Sida del Presbyterian Hospital de New York. Actual, también está dirigiendo pues el instituto en la Universidad Iberoamericana, ganador de, bueno, si me pongo a decir tantas cosas, las especialidades en VIH, en el papiloma, el virus de papiloma humano, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos esos temas serían bastante importantes, pero él sabe para lo que está convocado. Le agradezco al doctor Paulino que haya aceptado esta invitación, porque la verdad que tiempo no tiene en estos momentos. Doctor, saludo. Muchísimas gracias, don Héctor, y gracias a todos ustedes que están en sus casas viendo el programa el día de ¿Cómo no? hoy. ¿Cómo no? Doctor, a ver un poco, un virólogo, la virología, que ya ahora obviamente se ha puesto de moda. No es que no hayamos tenido virus, no es que Ujú, no hayamos, por ejemplo, sabemos para el hepatitis, sobre todo hepatitis C, eso es ujú. viral, ¿verdad? Sí, así es. Para pues el VIH-Sida es un virus que nos estremeció. El caso de pues el virus, el papiloma humano, que tanto cáncer cervicuterino causa a las mujeres, pero no habíamos estado familiarizados. Entonces ayúdenos a entender un poco el radio de acción de esta pues especialidad de Especialidad. la medicina. La virología es una de las ramas de la microbiología que se encarga del estudio de la dinámica de replicación, de multiplicación de los virus, su interacción con el huésped, es decir, con nosotros, o también con huéspedes que no necesariamente sean humanos. En el medio ambiente, si estimásemos cuántos millones de virus hay, sería imposible. Hay virus que pueden afectar a las células animales como las nuestras, pero también hay virus que afectan a las plantas, hay virus que afectan a las bacterias. Y cuando uno coloca a los virus dentro de todo el árbol filogenético, no encajan en ningún tipo de célula porque por definición no lo son. O Ya. sea, esa es una de las particularidades que tienen los virus que lo hacen, a mi entender, aunque pareciese algo hasta contraproducente para los seres humanos, Mm. lo hacen ser interesantes. Y yo creo que sabiendo la diversidad que existe hoy día de la cantidad de virus, nos permite a nosotros poder extrapolar qué va a pasar en el futuro, qué está pasando ahora y qué nos pasó en el pasado que pudiese ayudarnos a nosotros a poder entender la dinámica de cómo ellos interactúan con nosotros diariamente. Tú mencionabas al VIH como uno de los virus que realmente cambió la historia de la humanidad, pero sigue cambiando la historia de la humanidad porque no lo hemos eliminado. Claro. Entonces son pandemias que tuvimos en el siglo pasado que han perdurado con nosotros en el tiempo y que no hemos podido eliminarlas. Pues esa es la particularidad de los virus, que como son intangibles, las personas no lo ven y es muy difícil, tenemos que tener técnicas de laboratorio para poder aislarlos, identificarlos. Pues por lo general pensamos en ellos como algo que no nos va a afectar y en realidad están con nosotros muy frecuentemente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tan frecuente, por ejemplo, el tema del coronavirus. Parece que pues las dos, tanto la parte del SARS como el MERS,
parece como que a pesar de los estragos que causó en las regiones que afectó, como que no se le puso mucha atención, digo yo, a escala planetaria. Por eso, bueno, a menos cuando yo digo que las enfermedades hasta que no atacan a una élite, no generan opinión pública. O sea, el ébola obviamente se ha atendido por un tema de asunto Humanitario. humanitario, pero no ha atacado a los grandes centros del Así es, capitalismo así es. mundial. En este caso, con el tema del coronavirus, pues bueno, a todo el mundo por igual le ha tocado. Sí. ¿Qué usted cree que faltó en esa ocasión, que no se le puso atención y que entonces este virus haya mutado un lenguaje que ustedes usan para, pues, ahora mismo convertirse en una pandemia? Mira, el concepto de las pandemias, como los seres humanos, los gobiernos, los estados han visualizado siempre, han sido enfermedades o causadas por virus, o pueden ser por otras razones, no necesariamente tiene que ser un virus, pero cualquier microbio que tenga la capacidad de poder llegar o distribuirse en un área. Lo hemos visto desde el punto de vista clínico, no lo hemos visto de manera integrada y multifactorial. La mayoría de las grandes pandemias que nosotros hemos tenido en la humanidad han sido de origen zoonótico, es decir, que han tenido una relación con el medio ambiente, nuestra interacción con el medio ambiente y cómo ellos se adecúan a nuevos huéspedes. Los coronavirus, la familia de Coronaviridae, sabemos que es muy amplia, sabemos que de hecho hay varios coronavirus humanos que nos afectan diariamente por décadas y que lo hemos asumido. Sin embargo, hay un grupo completo de coronavirus que no están necesariamente afectando a seres humanos, sino que se encuentran en el medio ambiente, que se encuentran en otros huéspedes. Hay muchos coronavirus que se encuentran en murciélagos, muchos coronavirus que se encuentran en otros lugares, inclusive el MERS, que tú lo mencionabas, nos demostró que también en los camellos. Entonces, Sí. son huéspedes intermediarios que nosotros no lo entendíamos ni lo vamos a entender si no tenemos una retórica integrada. Y cuando yo digo eso significa que no solamente debemos de medicalizar a las pandemias, sino que tenemos que incluir a otros profesionales del área, no necesariamente de la salud, para poder ayudarnos a entender cómo ellos hacen eso. Los veterinarios conocen a los coronavirus de murciélago desde hace décadas. De hecho, en el 2002, cuando se identifica el SARS, que ahora sabemos que es el SARS-1, pues nunca pensamos que un virus de esa familia que afectaba a los murciélagos iba a saltar y se iba a adecuar. Ese salto, ese spillover, que es como se le llama en inglés a esto, ocurre muy frecuentemente, ocurre prácticamente a diario. ¿Y por qué ocurre? Bueno, porque hemos cambiado nuestra conducta hacia el medio ambiente, porque hemos llegado a lugares donde no estábamos antes, porque hemos invadido espacios geográficos y ecológicos que no correspondían antes a los seres humanos. Y a eso le hemos agregado que tenemos mayor conectividad, que tenemos aviones, que podemos llevar La un nuevo virus que haya comunicación. saltado de un lugar a otro en horas. Entonces, lo que no pasó en el 2002 ocurrió en el 2019, que en el 2002 China no tenía tanta conectividad internacional ni tantos vuelos de conectividad por razones políticas y sociales. Y ahora sí. Entonces, eso permitió que un virus que se estaba probablemente adaptando en el medio ambiente pudiese llegar a esos países, como tú mencionas, que llaman la atención y que invierten en la investigación. Claro. Entonces, ese monitoreo de constante de cómo los virus van cambiando es lo que yo creo que es la clave de lo que nos ha faltado. Poder entender que vivimos en un mundo más conectado, que vivimos en un mundo en el que lo que pasa en un país, no importa qué tan lejano nosotros lo veamos, puede afectarnos a nosotros. China
Y eso es una convicción muy occidentalista. Siempre hemos visto a Oriente como algo muy lejano, como De, algo que no de, tiene nada que ver con de nosotros. hecho, el mismo nombre del lejano oriente, Exacto. Entonces, sí, entonces lo hemos asumido. sí, Entonces ya no lo entendemos como algo que no puede, que lo que está pasando en China no necesariamente nos va a afectar a nosotros. Y claro. este es el mejor ejemplo como que sí es posible. O sea, estamos completamente conectados y su contaminación nos afecta a nosotros y viceversa. Y lo que nosotros hacemos con nuestra conducta hacia los animales también los afecta a ellos. Entonces es una interacción que antes no se daba. Y eso es simplemente por los efectos positivos, si se quiere, o negativos en algunos aspectos de la globalización. ¿Cómo no? ¿Por qué esta variante de este coronavirus ha sido más, pues, se dice que no es más letal que el SARS, por ejemplo? Han dicho mucha gente, bueno, pero han matado más gente por el tema de qué es lo que pasa con este, su capacidad de infección, es su capacidad de reproducirse, qué es Ujú. lo que ha pasado. El SARS-1, que fue el 2002 para Sí, compararlo, claro, para porque este hacer es su el SARS-2. comparación, el SARS en el 2002 tuvo una respuesta de acción inmediata. El país cerró y la presión que se generó en la contención, que es como se le llama a ese proceso en epidemiología, la contención del virus, provocó que el mismo ciclo de replicación se rompiera y por eso desapareció. No tenemos huéspedes que infectar, no vamos a tener virus. Simple, porque los virus no pueden vivir si no tienen donde multiplicarse. Entonces, rompieron la tasa de transmisión y el virus desapareció, que fue lo que no hicimos en el 2019, que cuando nos enteramos que el virus estaba circulando, ya el virus estaba distribuido geográficamente en muchos lugares y además había cambiado. En el 2019, cuando el virus fue identificado aislado en Wuhan, se hizo la secuencia. En menos de un mes tuvimos la secuencia completa de su genoma, cómo está escrito. Sin embargo, empezaron a aparecer casos en Italia, casos en Europa. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en Europa? Hubo una expansión masiva de Claro. casos. ¿Había cambiado en algo la estructura genómica de ese virus que había sido identificado en Wuhan? Sí. Había mutaciones que facilitaban su capacidad de transmisión. Y esa capacidad de transmisión fue incrementada por una mutación que nosotros conocemos como variante G614. La variante 6614 o G614 fue la que generó el efecto fundador en la República Dominicana. Nosotros hicimos los estudios de secuenciación de cuáles virus llegaron a la República Dominicana en el inicio de nuestra pandemia en marzo y pudimos identificar que los patrones de mutación que existían en todas las muestras que analizamos eran idénticas a las que ocurrían en Italia. O sea, aquí nosotros, el virus vino de Italia específicamente. Definitivamente. O sea, su historia genética está enlazada con Italia. Entonces eso nos dice a nosotros primero, bueno, que eso es un efecto, si se quiere, negativo del turismo, Sí. pero bueno, es uno de los mayores e importantes rubros del Producto Interno Bruto. Entonces nuestro Ese es un turismo es pasivo, los activos es todo exactamente. lo que viene y lo que genera, el pasivo es eso que no, sí. Exactamente, que no necesariamente quisiéramos, bueno, pues eso fue así. Aunque tarde o temprano fuera de Italia o de cualquier sitio iba a Exactamente. entrar, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos, Que no hay, hemos seguido tratando de estudiar un poco la narrativa genómica del virus. Ahora estamos trabajando con los últimos meses, que son los últimos meses del año pasado, para ver qué pasó si nosotros tenemos otras variantes, porque en ese momento, a pesar de que el virus era muy similar al de Italia, tenía una tasa de divergencia. La tasa de divergencia en virología significa cuántas mutaciones nuevas aparecen en un genoma determinado en un lugar geográfico determinado. Las mutaciones, nosotros siempre las relacionamos con elementos negativos, pero no necesariamente una mutación tiene una expresión. ok, Usted y yo tenemos el mismo genoma,
pero como está escrito tu genoma es completamente diferente al mío. ¿Por qué? Porque ocurren cambios que te hacen a ti ser un individuo completamente diferente a lo que yo soy. Y ese rearreglo lo hacen los virus también. Entonces, ese cambio que ocurrió permitía que el virus fuera entre un 5 a un 11% diferente, a pesar de que tenía una similitud con Italia que era prácticamente único dentro de nuestra región. La pregunta es, ¿esas mismas secuencias se pueden encontrar en otras regiones de América? Entonces comparamos nuestras secuencias con las demás, las de América, y resulta que son muy parecidas. Es decir, que tuvimos olas de entrada del virus que ocurrieron por la conectividad, de nuevo. O sea, se mantuvo un influjo constante. Ahora, ¿ese virus se va a quedar siendo así o ese virus va a irse adecuando? Y esa ha sido la gran pregunta. Cada 15 días el virus cambia, inserta Cada 15 nuevas días. mutaciones. Ojo, las mutaciones no significan que tienen una expresión. O sea, no necesariamente son beneficiosas Sí. o malas para el virus, pero son cambios. La pregunta es, ¿podría ocurrir un cambio de esas mutaciones que se convirtiera en un ganancia o un gain of function, que es como se le llama en genética? Pues sí, lo hemos encontrado. Las variantes de interés que se identificaron en la ciudad de Londres nos hablan a nosotros de que los virus, y este en específico, son elementos cambiantes y que se van adecuando dependiendo a las presiones que se ejercen en contra de ellos. Si tú quieres, si tu única función en tu existencia es multiplicarte, tú vas a hacer todo lo posible por multiplicarte. Ya. Entonces los virus, esa es su función, multiplicarse. Si tú los frenas, si tú empiezas a utilizar mecanismos de distanciamiento para que no ocurra la transmisión, si yo empiezo a utilizar mascarillas, si yo empiezo a utilizar higiene, si yo creo una vacuna, entonces eso genera una presión evolutiva en la dinámica o en la estructura del virus que le va a decir tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir multiplicándonos. Entonces eso expande la cantidad de multiplicación que da y la tasa de transmisión. Ahora lo que hemos visto es que la B117 facilita la capacidad, incrementa en un 70% la tasa de transmisibilidad que tiene el virus. Es el de El de Reino Unido. el del Reino Unido. Así es. Entonces esa variante de interés nos llama a nosotros la atención. Primero porque tenemos que apurar el paso, porque ya tenemos una opción de prevención o varias opciones de prevención porque no tenemos una sola vacuna, tenemos muchas vacunas y eso es bueno, eso habla de que nuestra ciencia, nuestro conocimiento científico va rápido también. Claro. Entonces, ya que tenemos esas opciones, ahora tenemos que movernos rápido para poder empezar a ver cambios significativos en la tasa de transmisión que se pueda ver afectada por la vacunación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, pues voy a solicitar el permiso del doctor Robert Paulino. Él es investigador, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, con múltiples especialidades. Vámonos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Va un poco a aplatanar la parte, ya los efectos, las incidencias, el incremento aquí de la tasa de infección, etcétera, que se está produciendo en la República Dominicana. El tema de las vacunas, por supuesto, que ha generado algún tipo de controversia. Con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.